Hola, bienvenidos, buena semana, ¿cómo están? ¿Cómo van con esa bitácora? ¿Van generando eh, sensaciones que vamos generando? ¿Sentires? ¿Cómo van esas emociones? ¿Cómo va la revolución interna? ¿Sí? ¿Seguimos destapando cosas? ¿Sí? ¿O nos vamos sintiendo más estables? ¿Me sigue generando resistencia? ¿Me sigue doliendo? ¿Tengo ganas de escuchar esta clase o no tengo ganas de escucharla? ¿Siguen apuntando? Yo a veces me olvido de insistir con esto, pero hoy lo recordé y quería que ustedes también lo recuerden y que no olviden de hacer la posibilidad de ir anotando en su cuadernito todos los sentires que son sumamente válidos y que siempre los van a ayudar mucho a encontrar su propio eje, así que no lo olviden. Bueno, en la clase de hoy, habiendo pasado este inicio, ¿sí? En la clase de hoy vamos a ver cómo hacer para construir un vínculo sano de pareja. Un gran tema, emocionante, hermoso, es algo por el cual la gente concurre mucho a los encuentros con los terapeutas, y también es algo principalmente muy hermoso para uno, para generar uno su propio vínculo de pareja lo más sano posible, ¿sí? Que la construcción sea rica, sea nutritiva, que tenga los condimentos que tienen que ver con estar bien, ¿no? O por lo menos sentirnos bien, que eso es muy importante. Así que bueno, en principio vamos a hablar de cómo construir una relación de pareja y esquemáticamente uno piensa, ¿no? Que a veces construir una relación de pareja con unas personas que con otras tiene que tener algo que ver con uno, ¿sí? En principio hay cuestiones desde la biología que nos hacen elegir, ¿sí? Y hay cuestiones que tienen que ver con nuestra historia personal, con nuestro árbol, con las cosas que ya hemos ido hablando de nuestra historia que nos marcan y nos definen y nos posicionan, ¿sí? En principio vamos a ver que hay tres canales importantes que vamos a tener en cuenta. Primero, lo que tiene que ver con la relación sexual, ¿sí? Después con los sentimientos de cariño y de ternura. Y luego algo muy importante, un condimento muy interesante a la hora de hablar de la pareja que tiene que ver con la admiración, ¿sí? Desde lo biológico, ¿sí? De alguna manera va a haber rasgos físicos que nos van a definir. Generalmente todo lo que tenga que ver con el equilibrio, ¿sí? Que sea la nariz equilibrada, la boca equilibrada, qué sé yo, el cuerpo equilibrado. También tiene que ver con los rasgos de juventud, ¿sí? Con ser jovial, con sentir que la vida va a tener una continuidad larga, ¿sí? Al lado de esa persona. Y también muchas veces tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con cómo uno desde lo biológico está acostumbrado a sentirse bien, ¿sí? Qué cosas a uno le generan bienestar, placer y demás. Eso es desde lo biológico con respecto a la relación sexual. Si seguimos hablando desde lo biológico, lo que refiere a lo que nos une o nos atrae más de una persona, desde la admiración y desde el cariño, podemos empezar a pensar que son las experiencias de romanticismo, de amorosidad, el abrazo, el mimo, el detalle, ¿sí? Pero también de alguna manera las cuestiones de conexión, de intimidad. Yo siempre digo que la intimidad no tiene que ver solamente con la sexualidad, sino que poder conocer al otro, conocer sus debilidades, sus dolores, sus tristezas, sus angustias, eso también genera y una intimidad muy intensa y muy fuerte y muy hermosa, ¿sí? El hecho de sentirme cuidado, de sentirme protegido, todo eso habla, ¿sí? De algo que me une muy fuertemente al otro. Sigo hablando desde la biología y me voy a ir hasta las cuestiones de admiración ahora, ¿sí? El sentimiento de admiración desde lo biológico, ¿sí? Puede ser una cuestión de admirarme de igual a igual porque piensa igual que yo, porque vive las cosas de la misma manera, porque las siente de la misma manera. Puede ser de superior a inferior o de inferior a superior, ¿sí? De verlo y decir, yo nunca voy a poder lograr ser lo que el otro es, ¿sí? Ahí sería de inferior a superior. O de superior a inferior a la admiración que me genera que me elija a mí, ¿sí? Ya hay una cuestión más narcisista, por decirlo de alguna manera, pero también está dentro de las posibilidades de que uno elija al otro, ¿sí? De la atracción que uno genere por el otro, ¿sí? Bien, esto es todo desde la biología. Vamos a hablar que el canal de lo sexual, sí, es el canal corporal, es el canal físico. El canal de las sensaciones o de los sentires de cariño o de ternura va a tener que ver con el canal emocional.
Y el canal que tiene que ver con la admiración va a tener que ver con el canal mental, ¿sí? Con el canal de las ideas, ¿sí? Ahora vamos a ir a la cuestión de la historia personal. Eh, Acá va a entrar en cuenta las exparejas, ¿sí? El romper el molde, el intentar hacer cosas distintas, el no repetir, ¿sí? El intentar sanar relaciones anteriores, lo que nos va a posibilitar no copiar y pegar en relaciones posteriores, hasta a veces sin darnos cuenta, sobre todo desde ese lugar tan inconsciente del que siempre hablamos, ¿sí? También va a entrar el me lo merezco o no me lo merezco, sí, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra crianza, con las cosas que nos enseñaron, con las cosas que vivimos, con cómo se vincularon nuestros padres, con las historias de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, para arriba, sí. Tiene que ver con cuestiones de lealtad familiar. Si los padres han sido, por ejemplo, muy exigentes con uno, sí, esos padres que a uno no le han permitido tal vez equivocarse, ¿qué siente uno? Que uno no merece la felicidad, o por lo menos que tiene que demostrar, ¿sí? Que es válido en la vida, y entonces es muy difícil que una pareja desde ese lugar, ¿sí? Funcione sana y amorosamente, porque se está tratando, ¿sí? De llegar a un stand-up que nunca llegamos, es como eh, muy complejo, porque estamos queriendo encajar un cuadrado en un triángulo de alguna manera. Es muy difícil tener una relación de pareja sana si yo estoy todo el tiempo, ¿sí? Queriendo validar algo de mí, ¿sí? Es poner muy el foco en uno y en la propia historia de heridas de uno, ¿sí? También acá, en las cuestiones de pareja más que nunca, se juegan las lealtades familiares, inconscientes, ¿sí? Las lealtades al árbol. Las tendencias son en general, y esto lo digo en general, pero es realmente gráfico, ¿sí? A repetir, ¿sí? O a compensar, o una mezcla entre el repetir y el compensar, que es como, por ejemplo, no sé, compensar el maltrato vivido en la historia familiar, ¿sí? Queriendo dejar al otro como para que no me dejen, ¿sí? Pero lo que genero ahí es repetir, encontrarme con un otro que me va a volver a maltratar y ahí empieza la rueda y el círculo de nuevo. Lo interesante es que desde nuestra alma, desde nuestra esencia, lo mejor es escoger a alguien que a uno le dé o venga a completar la felicidad de uno, ¿sí? Porque la felicidad ya lo hemos visto en toda la capacitación, es un proceso muy interno, un estado del ser, ¿sí? Construir un vínculo sano, que podamos amar e implicarnos mutuamente desde lugares similares, ¿sí? Desde un equilibrio, ¿sí? Así que bueno, en primera instancia vamos a hablar, ¿sí? De todos estos canales. Bien, en la pareja hay algo que es muy importante, ya todos lo sabemos, que es la comunicación, ¿sí? Y en este sentido es importante que entendamos que es fundamental que el otro sepa y entienda y conozca de nosotros, ¿sí? Que nosotros podamos expresarle lo que nos hace falta, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace bien, lo que no nos hace bien. Saber pedir en confianza al otro lo que uno realmente quiere para esa pareja, ¿sí? Pedirlo sin manipular, ¿sí? Porque en general a veces uno termina diciendo las cosas de una manera en la que el otro no es libre para poder elegir si quiere o no quiere hacer lo que, lo que uno le está pidiendo, ¿sí? O le está diciendo. Entonces es muy importante saber hablar desde uno, desde lo que uno siente, desde lo que uno quiere, pero evitar la manipulación, porque cuando uno manipula, el otro no siente libertad después para poder elegir si lo que uno le está pidiendo es para construir una relación cada vez mejor, cada vez más linda de pareja, o si en realidad lo que está pasando es que de alguna manera me estoy queriendo meter en la vida del otro y decidir por el otro, ¿sí? En la pareja hay tres áreas, ¿sí? Está el área del yo, el área del tú y el área del nosotros, ¿sí? En el área del yo es mi espacio personal, ¿sí? Para poder ser yo. En el área del tú es tu espacio personal para poder ser vos. Y el área del nosotros es como esa zona que nosotros construimos, que compartimos y también es la zona por la cual uno dice, bueno, es nuestra pareja, ¿sí? Y en este sentido, sí, hay un orden de prioridades
que creo que ya lo hemos hablado en alguna otra clase anterior. O sea, soy yo, mi bienestar, mi sentirme bien, nuestra pareja, ¿sí? Y luego de eso vendrán nuestros hijos, si es que los tenemos, y luego de eso vendrán todos los demás, ¿sí? En ese orden de prioridades. Y voy a contar algo que Bert Hellinger utiliza mucho, ¿sí? Porque vieron, y lo charlamos en la clase del perdón, que cuando uno acusa al otro de que el otro hizo algo mal, empieza el mecanismo de tengo que poder perdonar. El punto es que cuando uno tiene que poder perdonar, se siente en un nivel de superioridad frente al otro. Y ya hemos visto que la pareja es 50 y 50. Entonces, para que esto no se produzca y no se produzca ese desfasaje, Bert Hellinger lo que nos va a contar o nos va a decir es que es importante, sí, la venganza amorosa. Ustedes van a decir, Vero está re loca y Bert Hellinger también. No, es una estrategia interesante, muy inteligente o muy sabia, si queremos decirle, para que no nos tengamos que sentir en condiciones de superioridad o inferioridad, ¿sí? Para no buscar un culpable ni sentirme víctima, ¿sí? Entonces, Bert Hellinger lo que dice es, yo le digo a mi pareja, ¿sí? Que me sentí ofendida por algo que me hizo, ¿sí? O que me dijo o lo que fuere, ¿sí? Entonces, como yo se lo voy a decir, también le voy a decir que yo voy a hacer algo un poquito, ¿sí? Menos ofensivo, ¿sí? De lo que él me hizo, ¿sí? Como para, de alguna manera, vengarme amorosamente, ¿sí? Y liberarme y liberarlo a él, ¿sí? De la etiqueta de víctima y de estar acusándolo al otro de culpable, ¿sí? Es una estrategia, sirve. Si estudiáramos un poco más de lo que es la teoría de las constelaciones, que lo podemos hacer más adelante, vamos a entender que todo tiene una razón de ser más que interesante. Así que bueno, esa es la estrategia que nos da Bert Hellinger. Ustedes verán y sabrán elegir qué es lo que les parece o si lo pueden utilizar como una manera de abordaje con sus clientes, consultantes, pacientes, como quieran decirlo, ¿sí? Bueno, y por último, quiero hablar un poquito de ese miedo aterrador que se genera en las parejas, que es el miedo al compromiso, ¿sí? Es un miedo extraño, nos da ganas de salir corriendo cuando hablamos del miedo al compromiso o no. Ya veremos cómo están nuestras heridas de nuestra infancia, nuestros dolores, ¿sí? Porque esto todo nos remite obviamente a nuestra historia personal, a las cosas que hemos vivido y que hemos tenido que vivir y experienciar como camino de evolución y de aprendizaje. Pero si todavía tenemos heridas, tal vez el miedo al compromiso sí nos demuestre de que hay heridas abiertas y que hay cosas para seguir laburando, ¿sí? En primera instancia, sí, el miedo al compromiso surge cuando las cosas van bien, porque uno se va implicando cada vez más, va amando, ¿sí? Y el miedo es a que descubra nuestra debilidad, lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? Esa sensación de vulnerabilidad a la hora de mostrarme tal cual como soy, ¿sí? Que en realidad, yo vuelvo a decirlo, ¿sí? En realidad es cuanto más fuerte es una pareja, cuanto más el otro me conoce y sabe cuál es mi punto débil, ¿sí? Pero para nuestro ego, ¿sí? Demostrar mi vulnerabilidad es algo terrible, es algo complejo, doloroso, ¿sí? Y que me hace generar mucho miedo. No olvidemos que el miedo viene del ego, ¿sí? Así que todo miedo a compromiso del que hablamos ahora en esta instancia, ¿sí? Va a partir de nuestro ego. Bien, después tenemos el miedo a la pérdida o al abandono, ¿sí? Acá se nos cae encima de vuelta el árbol, ¿sí? Nuestro inconsciente transpersonal, porque por ahí en nuestro árbol hubo muertes de parejas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, etcétera, etcétera, y por ahí por una cuestión, ¿sí? De lealtad, nos tendemos a separar para la misma fecha, o tenemos el miedo a que nos dejen, la herida de abandono de la que yo he hablado también, o fallecimientos, ¿sí? O sea, el miedo a que haya una pérdida en esta relación, de que todo lo lindo que estamos construyendo se pierda, ¿sí? También tenemos el miedo a que el otro cambie mis prioridades, ¿sí? No olvidemos que muchas veces en pareja, uno aparte de la pareja tiene el trabajo, un hobby que le gusta mucho, alguna otra cuestión, y pone en primer término eso, ¿sí? Y sentir que la pareja avanza, ¿sí? Puede implicar que mis prioridades van a cambiar y que yo le pueda dar prioridad a mi pareja, y eso, aunque les parezca mentira, muchas veces genera rupturas
o separaciones, porque en realidad la persona no se atreve a dar el salto, ¿sí? Y cambiar el orden de las prioridades. También ahí a veces se producen crisis existenciales profundas, ¿sí? A veces uno, como está muy unido, por ejemplo, a un trabajo, ¿sí? Muy identificado, nuestro ego está muy enfocado en el trabajo, esa crisis existencial puede producir, por ejemplo, no saber quién soy y cosas así, ¿sí? Y después hay otro miedo importante ahí, sí, que tiene que ver con la dependencia o la codependencia, dependiendo si es mutuo o si es de alguno de los miembros, ¿sí? Que también el miedo a depender del otro, a sentir que el otro es tan importante para mí, o si va a ser tan importante para mí va a ser letal, ¿sí? Que hace de que le ponga distancia al compromiso y a la afectividad en el vínculo, ¿sí? Bueno, lo seguiremos charlando. Hay tanto para hablar de la pareja que podría seguir hablando unas cuantas semanas más, pero creo que por ahora va a ser suficiente y en todo caso lo seguiremos charlando. Les dejo un abrazo enorme, espero que les sea de utilidad, que les permita tener herramientas para el abordaje propio y el de la gente que llegue a ustedes para que los puedan ayudar y nos estamos viendo. Linda semana, sean felices.